Los alquileres, si bien actualizaron, por supuesto que no actualizaron ni cerca con los porcentajes de inflación que están por encima del 50%. Ningún alquiler se ajusta por encima de... ningún alquiler se ajusta anualmente por encima del 30%. Cuando se vence el contrato se ajusta por mercado y a veces el ajuste no llega al 20%, porque el mercado no toma ese alquiler en valores superiores a los establecidos. Pero bueno, eso en cuanto a lo que pasa con los precios de los alquileres. Viviendas, no hay créditos. Entonces, la actividad de venta inmobiliaria está completamente paralizada. Tuvo sí una primavera con los créditos y creo que quien tomó crédito UVA debe tener ciertas dificultades para afrontar el valor de la cuota, porque el valor de la cuota no se ajustó siguiendo los ajustes de los salarios. En cuanto a loteos, las exigencias municipales hoy son tan altas que si te regalan la tierra, no es viable un loteo, porque el mercado no toma el valor por metro cuadrado resultante de las obras exigidas. Eso lo conversamos en Cámara y lo hemos planteado también en reuniones en la municipalidad. Y construir para vender al no haber mercado, ¿viste? Eso es un momento complicado, un momento particular, ¿no es cierto? Siempre se ha caracterizado que Sunchales tiene uno de los alquileres más altos o a la hora de conseguir una vivienda con respecto a la zona. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Una vivienda para una familia tipo, depende, por ejemplo, la ubicación, el lugar. No es lo mismo alquilar en una zona céntrica que en un barrio más alejado, que no cuenta quizás con todos los servicios. ¿Cómo se manejan ustedes? Bueno, eh, con respecto al precio más alto, eh, ya, ya quedó casi como mito, porque las localidades cercanas a Sunchales se han convertido en una especie de dormitorio de Sunchales, como ocurrió con Rafaela. Entonces, si nos comparamos, sí, es un poquito más alto, pero no como era antes. Antes la diferencia era enorme. Y si nos comparamos con Rafaela, no, antes sí. Convengamos que antes los alquileres en Sunchales eran sensiblemente mayores a toda la zona y a muchísimos lugares de la Argentina. Hoy ya no ocurre eso, precisamente porque el mercado no acompaña a las expectativas del mercado. Alejandro, se acaba de sancionar con media sanción la nueva ley de alquileres y queríamos conocer de qué se trata esto, cuáles son los beneficios o dificultades que le va a traer tanto al inquilino como al propietario. Bueno, como vos decís, Marina todavía no está promulgada, o sea, tiene media sanción en diputados, o sea que todavía no tiene fuerza de ley. Pero los puntos más importantes, o al menos los puntos en los cuales más se fijan los dos universos que contempla la ley, locatarios y locadores, es el plazo y la actualización. Si bien tiene muchos puntos más, los más importantes son esos. El plazo alarga de 2 a 3 años el plazo mínimo habitacional. Eh, eh, Eso se había modificado la ley o el Código Civil y acortaba los plazos comerciales. Los habitacionales siempre fueron 2 años, bueno, ahora los estira a 3. Y la actualización establece una actualización anual. Ahora, vamos a detenernos
en cuál es la característica del mercado, porque como la inmensa mayoría de las veces esta ley se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ignorando prácticamente cuáles son las características del mercado a nivel nacional, en el interior. El plazo sí, está bien, eso nos modifica, pero la actualización anual, la inmensa mayoría de nuestros contratos establecen una actualización anual. Y fíjate una característica de la actualización anual. Se utilizarían dos parámetros, el IPC, el índice de precios al consumidor, y el RIPTE, que es la remuneración imponible, promedio de los trabajadores estables. Si hoy se utilizara ese parámetro de actualización en el interior, los locatarios pagarían mucho más de lo que está previsto en los contratos que nosotros establecemos, que es alrededor del 30%. Si se utilizara ese parámetro, estaría por encima del casi en el 50%, un poquito menos, pero no mucho, muchísimo más que lo que nosotros actualizamos. Y en cuanto a las actualizaciones anuales, nosotros tenemos muy pocos contratos con actualizaciones semestrales, porque el mercado no lo toma. El locatario se intranquiliza cuando tiene actualizaciones semestrales que terminan siendo un poco mayores que las anuales. Son renuentes a establecer ese tipo de acuerdos. Entonces, tenemos los dos principales, que son el plazo que se alarga y la actualización que establece una actualización anual. En Buenos Aires las actualizaciones son semestrales, por eso lo modifican. En el interior no nos modifica y perjudica al inquilino, a quien precisamente la ley está tratando de proteger. Otros de los varios puntos son, bueno, declaración en el registro. He leído dos corrientes. Algunas dicen registro en AFIP y otra registro en el Registro General de Inmuebles. Es distinto. Uno da oponibilidad y el otro está puramente establecido por cuestiones impositivas. En Buenos Aires, y por eso también de nuevo volvemos a que pensaron realmente en el mercado porteño, dejan un depósito de garantía por año de contrato. Acá es un mes solamente. Allá es un mes por cada año de contrato. Entonces, para los comerciales son 3 meses, para los habitacionales son 2 meses. Nosotros tenemos un solo mes de depósito de garantía. Después, las expensas extraordinarias. Las expensas extraordinarias siempre las pagó el propietario. No hay ninguna razón por la cual una expensa extraordinaria deba ser cargada al locatario. No sé, algo que pintar el edificio, esas son expensas extraordinarias. Acá la expensa extraordinaria la paga el propietario. Bueno, parece ser que en Buenos Aires es una zona gris donde siempre carga al locatario. No pasa eso en el interior, al menos en Sunchales. Las reparaciones, las urgentes y no urgentes, eso sí es nuevo y a nosotros nos libera del que sí lo hago, que sí no lo hago, que ya voy a ver cuándo lo arreglo. La reparación no urgente, el locatario avisa con 10 días de anticipación y si no obtiene respuesta lo hace y lo descuenta. Y la reparación urgente, la que atenta contra la calidad de vida o no cumple con las condiciones de habitabilidad del inmueble o que atenta contra las condiciones de habitabilidad del inmueble, se hacen sin previo aviso y se descuentan. Eso a nosotros nos libera un poco de esa cuestión de que el locatario quiere y el propietario no, o viceversa, ¿no? Eso en términos generales. Hay algunas más, pero creo que las principales son esas.